Hola, hola, mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a ver entonces hoy cómo está esa persona para el día de hoy, cómo amanece, cómo se siente esa persona que tiene en su mente, ha cambiado de opinión, qué es lo que le está pasando ahorita, cómo está esa situación entre tú y esa persona, así estén alejados, pasado, presente o futuro, amor o desamor. Tú sabes que mis cartas para las personas nuevas, para mis personas nuevas que empiezan a verme, yo todo el tiempo leo amor y desamor. Yo no me salgo de ahí. Vamos a ver, mira, oye, la torre invertida. Me gusta esta carta cuando sale invertida, la torre, aunque mucha gente le tiene miedo, o muchos tarotistas también le tienen miedo. Pero esta es una gran carta porque es la carta del aprendizaje. Después de la ruptura que hubo entre tú y esa persona, ahora esa persona, porque las cartas que estoy leyendo son para esa persona que hemos visualizado o que hemos pedido mentalmente que llegue a nuestro pensamiento, esa persona después de la ruptura se ha dado cuenta de tantas cosas y ha aprendido una lección de vida que tuvo que pasar esta persona, un para qué tuvo que suceder esto, no por cualquier cosa. Tuvo que pasar algo para aprender una lección, para aprender quizás cómo querer, para aprender quizás cómo tratar una relación, quizás para aprender cómo debe uno tratar a quien lo quiere a uno. Entonces ahí te dejo esta primera carta, que es la carta de digamos, el meollo del asunto, de todo lo que esta persona ha aprendido. Y mira esto, la reina de pentáculos. Eso significa que muy probablemente esta persona vaya a querer en cualquier momento venir de nuevo a materializar. Pero vamos a ver qué se presenta, qué te dice, qué siente esa persona. Mira lo que siente esa persona definitivamente. Mi madre querida, por el amor de Dios. Mira, esta persona tiene el corazón partido. Siente que las culpas no le dejan tranquilo, tranquila. Y eso es justamente lo que está aprendiendo esa persona con esa torre. Esa persona está aprendiendo que realmente después de que hubo esa ruptura, empezó a caer en cuenta muchas, pero muchas cosas. Esto fue una persona que de verdad se desligó de la relación, una persona que no tenía mucho interés, una persona que de verdad estaba dejando perder la relación, una persona desprendida, que no estaba muy pendiente de la relación, quizás en algunos de los momentos más bien te manipulaba. Oye bien lo que te digo, quizás a lo mejor esta persona te manipulaba y ahora la persona lo que quiere es, como decir, regresar de nuevo, pero volver a tenerte para sí nada más. Es alguien que es un poco, digamos, un poco egoísta. Muchas veces lo veo que es algo egoísta, ¿no? Esta persona, porque esta carta así me lo está diciendo. Y de paso todo lo quiere para esa persona, solamente para esa persona. Pero yo te voy a decir algo, ¿no? En el fondo, para muchos de ustedes, aquí pareciera ser que entrara una persona nueva. Vamos a ver hasta qué punto puede ser esa persona nueva, porque veo para ti muchas celebraciones, mi querido colectivo. Y eso lo vamos a celebrar también con un poquito de café, ¿ok? Ya vengo. Un buen cafecito, me lo estoy tomando sin azúcar, pues estoy haciendo un ayuno intermitente. Vamos pues. Entonces, ¿qué pasa aquí, mi querido colectivo? Como te decía, puede ser, no estoy segura, vamos a ver otras lecturas más que voy a hacer, que esta persona probablemente como resultado final sea una persona nueva quien venga, porque veo aquí celebraciones, que van a haber celebraciones. Sin embargo, esta otra persona del pasado, de la que estamos en cuestión, la persona en cuestión, ha aprendido definitivamente sí la lección y siente que por su culpa ha perdido la relación. Porque mira la carta que le sale, esto es parte de lo que te dice. Me siento con el corazón herido, me siento con el corazón partido,
por todas las cosas que sucedieron entre nosotros. Yo sé, entiendo y comprendo que fui culpable de muchas cosas. Fui muy egoísta contigo y no te di el puesto que merecías dentro de la relación. Tengo mucho miedo de que quizás a lo mejor tú ahora no me quieras aceptar. Tengo deseos de volver y de regenerar de nuevo esta relación. Vamos a seguir sacando cartas a ver qué otra cosa más te dicen las cartas. Mira cómo está. No es mentira, ¿sabes, colectivo? Esta persona ha aprendido la lección. Una persona que ahora está bastante, digamos, se siente como abandonada, se siente en desamor total. Fíjate, nada más y nada menos que en la misma posición le está saliendo la carta de el corazón partido, o las 3 espadas que atraviesan ese corazón con dolor, porque estos son remordimientos y culpas que tiene, y entonces esa misma persona se da cuchilladas en su corazón, y de paso mira cómo está. Eso le está provocando esta depresión, este desamor que tiene aquí esta persona, ¿sabes? Seguimos sacando otra carta más y mira, está cayendo a fondo, está cayendo al fondo. Esta persona de que ha aprendido la lección y se arrepiente 1,000 veces haber hecho todo lo que hizo, es verdaderamente sincero. Esta persona se arrepiente 1,000 veces de lo que hizo. No sé si ahorita tiene a alguien o no. No sé si la persona está sola o no, hasta ahora no lo veo, pero lo cierto es que esta persona está súper arrepentida de lo que ha hecho, sobre todo porque dejó rodar la relación, la dejó perder, no le prestó la atención, no hubo la conexión, no tenía conexión con la relación, y eso es lo que me está diciendo justamente la relación, y probablemente a raíz de todo esto, quizás habrá una nueva persona para ti. Vamos a seguir sacando más cartas a ver qué pasa. Esta persona desea ahora, quiere, necesita, te suplica, por favor, hacer un nuevo replanteamiento. Quiere replantearte, quiere quizás esforzarse y sobre todo con lo que te dice acá, porque esto es lo que dice o te dice, lo que siente y lo que piensa, ¿no? Entonces quizás con todo el dolor que tiene, con todo el desamor que hay ahorita en esa persona, te pide por favor que vuelvan, que replanteen de nuevo la relación. ¿Sí? Es alguien que va a estar esperando quizás una respuesta tuya. No es tan fácil, por cierto. Voy a tomar más café porque esto está muy interesante. No es tan fácil tampoco que tú le vayas a decir, ay sí, te perdono, ya está listo. No lo veo tan fácil. Veo que muchos de ustedes quizás sigan al futuro y dejen esta situación así porque la persona no se portó nada bien. Te soltó y te dejó caer cuando tú más lo necesitabas. Y mira, va a venir de una manera, como decir, sin pensar, introspectivamente, una persona que se desespera, empieza a entrarle la desesperación, empieza a entrarle, como dicen, la chiripiolca, porque la persona de verdad no está viendo una reacción en ti que signifique que le quieras aceptar. Quizás tú les puedas escuchar, quizás tú le puedas hablar, quizás esa persona quiera tener una entrevista contigo, hablarte de todo lo que le está pasando y le está sucediendo, porque de verdad es la realidad. Esta persona no está inventando. Esta persona no es que está diciendo esto como para que tú te dé lástima y quieras aceptarle. No, señor. Esta persona de verdad está pasando por toda esa miseria. Y claro, puede ser que en algunos casos, muchos de ellos ya sepan que hay alguna persona nueva por allí, porque sigo viendo la persona nueva. No será para todos, pero sí la estoy viendo una persona nueva. Vamos a ver otra lectura más. Y vamos a ver qué otra cosa pasa. Mira, esta persona, por todo lo que te acabo de decir, y estamos en la misma posición, te dice que definitivamente va a luchar por la relación. Pase lo que pase, haya otra persona en el medio ya, haya otra persona en tu camino,
Esta persona está muy decidida a luchar y te dice, tengo el corazón súper partido, sé que tengo remordimientos y culpas, que por mi culpa dejé botar la relación, que no la atendí, que la dejé perder. Y por eso es que estoy ahorita en desamor, por eso es que me siento en la miseria, en la roya del amor. Pero por eso también voy a luchar de nuevo por la relación, porque me siento sumamente mal. Mira, aquí está. También te lo está diciendo por aquí, porque estas son las palabras que esa persona te expresa. Me siento que he caído a fondo. Mi egoísmo quizás me ha hecho perder la relación, como te dijo anteriormente, y ahora estoy cayendo a fondo. Estoy cayendo ya definitivamente. Tengo que levantarme. Pero sí que te puedo jurar y perjurar que he aprendido la lección y que ahora no me quiero arriesgar a más nada sino a buscarte. Quiero arriesgarme de nuevo a la relación. Mira esto al final. Aquí hay muchas posibilidades de que esto se vuelva a dar, mi querido y adorado colectivo. Bien sea que al final de cuentas sea con una persona nueva, no lo vamos a descartar porque aquí está el nido, el 4 de bastos, pero también puede ser que esa persona definitivamente logre poder hacerte entender de que hay una posibilidad, logre quizás convencerte de que de verdad le des una nueva oportunidad, ¿ok? Esta carta iba aquí, ahí te lo dejo. Vamos a seguir sacando aquí y sí, mira, ¿por qué viene esta persona? Definitivo, porque no ha terminado de cerrar ciclos contigo. Por eso es que viene esta persona, eso es definitivo. Aquí hay un nuevo nido de amor o ese nido que se vuelve a hacer, sea lo que sea, otra vez empieza un nido para ti y como resultado acá de consejo o advertencia es que te vas a enterar definitivamente de una gran verdad de la parte de esa persona. Colectivo, en resumidas cuentas, esta persona viene por muchísimas razones. Viene por muchas razones. Yo te podría decir, aquí hay montones de razones por las cuales esta persona quiere regresar. Se siente en la miseria del amor, tiene muchas dificultades para concentrarse porque la conciencia le remuerde, tiene muchos compromisos en su corazón con respecto a ti. Dejó la relación, la dejó perder, no la supo apreciar, se desconectó de la relación en cualquier momento y eso es algo que la relación en sí no le puede perdonar porque era una relación que prometía ser muy linda, muy bonita y esta persona la dejó caer. Esa es una de las razones, esas culpas que tiene. Otra de las razones es que esta persona en verdad se siente en la miseria del desamor sin ti y necesita recuperarte. Otra de las razones es que viene definitivamente a querer luchar por la relación a como dé lugar y es porque también se siente que ha caído a fondo, que no le queda más remedio que levantarse y empezar de nuevo la batalla para conquistarte o reconquistarte de nuevo. Es cierto, esta persona, lo bueno de todo, y otra razón es que no ha podido cerrar ciclos contigo, pero lo bueno de todo acá es que esta persona reconoce que fue un pinche egoísta. Sí, señor, fue una persona muy egoísta que no te supo dar el valor, que tú mientras más le querías, esa persona más agarraba pero nunca soltaba y entonces ahora mira lo que está pasando. Yo veo en algunos de ustedes, yo diría siento, pues no, ni siquiera lo veo, lo siento, que más de uno de ustedes dirá, esto se terminó, yo tengo una nueva relación, este es mi resultado final, hay una nueva relación. Pero también para algunos de ustedes también será, voy a esperar, vamos a ver qué me dice, yo también quiero a la persona, pero tiene que cambiar y definitivamente sí, si te digo, muchos de esos ex vienen ya como quien dice súper aleccionados con esa ruptura que se dio, ¿ok? Así que muchos también vendrán a materializar de nuevo la relación. Así que ahí les estoy dejando yo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, mi querido colectivo,
si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Recuerda, me gusta que vean las cartas para que ustedes puedan ver y constatar lo que estamos hablando. Las cartas cuando salen, como decir, las cartas están echadas, y para que puedas ver exactamente de qué estamos hablando, y aquellas personas que tienen cierto conocimiento del tarot puedan hacer su propia interpretación. Nos estamos viendo. Un besito. Que les vaya bien. Bye bye.